Hola, buenas tardes. A ver, esto es un vídeo un poco explicativo con respecto, va dirigido a un grupo de personas un poco concretas, son los usuarios de las motos Evoque. Entonces hemos analizado, destripado, nos ha llevado un tiempecito porque la cosa era algo compleja, pero esto es un poquito una explicación de cosas que quizás, seguramente ya sabrían muchos usuarios porque lo pondrían en los manuales, que no lo sé, pero es un poco el funcionamiento que nosotros hemos descubierto. Entonces, antes de nada, sabemos que a estas motos han dado un montón de problemas, salían alarmas, que no son alarmas como tal, son carteles de advertencias. Entonces empezaremos de atrás para adelante. O sea, lo primero que vamos a hacer es el tema del carga del vehículo. La carga del vehículo se carga por la parte de atrás, entonces para poder cargar el vehículo de una forma correcta, lo primero que hay que hacer con la moto apagada, si nosotros nos damos cuenta, enchufamos el cargador, pero no nos sale ningún tipo de mensaje. ¿Por qué? Porque lleva un sistema de protección, que en este en concreto no lo hacía antes, pero lo hemos solucionado ya, en el cual podemos ver, esta es la aplicación del BMS que ya ha sido sustituido, como no le entra absolutamente nada de corriente de carga, que sería el current, para ser exactos, ¿vale? Entonces, con el cargador conectado, nosotros lo que tenemos que hacer es encender la llave de contacto y simplemente apagarlo, ¿vale? Y con eso ya tendríamos una entrada de corriente. Ahora mismo podemos ver que va en aumento, o sea, ya podríamos quitar la llave, irnos y dejar el vehículo cargando, ¿vale? Coger asiento. Durante esta carga se han detectado diferentes problemas que cuando vosotros soltéis el cargador salen diferentes carteles, ¿vale? El primero y fundamental que te dice, hay que explicarlo, que todas las baterías, cuando tú sueltas de carga, en este caso la velocidad de carga es muy pequeñita, pero normalmente estas motos, sobre todo, al llevar pues los 30 amperios de velocidad de carga que pueden llegar a llevar, que son 3000 vatios hora, las celdas nunca se cargan todas por completo. Se genera un pequeño diferencial o desbalanceo que luego se rectifica en el momento que llegan a carga completa o se desconecta la moto por estabilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que una vez que nosotros ya tenemos el vehículo cargado, si os dais cuenta, está prácticamente cargada. Y todavía no me ha salido el cartelito, pero lo tengo, ¿vale? Entonces, la forma correcta sería soltar el cargador con el vehículo apagado y automáticamente la moto detecta que tú has soltado el cargador y no te va a dejar funcionar. ¿Por qué? Porque hasta que las celdas se estabilizan, si nosotros ahora encendiésemos, le diéramos al puño y saliéramos corriendo, pues podría ser que hubiera un pequeño desbalanceo. Entonces sale esta alarma, que es típica de ella, ¿veis? Y ya automáticamente nos dice un error de carga. Esta alarma sale durante prácticamente unos 10 segundos, 30 segundos. A los 30 segundos desaparece. No es ni más ni menos que una advertencia de que se ha soltado el cargador. Entonces, ya está. ¿Veis? Las celdas ya están en reposo. Ahora me dice que ya tiene un consumo de 0,2, que es el de la llave de contacto. Si nosotros apagamos, apaga el consumo. ¿Lo veis? Por lo tanto, eso es un cartel de aviso, simplemente. Y es un retardo que tiene de 30 segundos desde que tú sueltas el cargador. Es normal, lo que pasa que esta moto avisa, o de otras que no, que simplemente no actúan hasta los 30 segundos o incluso no lo hacen, pero esto es una forma que tienes de salvaguardar ligeramente la batería, ¿vale? Otro de los avisos que suele dar, pues a ver, nosotros conforme aumentamos la velocidad de carga o la carga máxima, estas celdas tienen una carga total de 116 voltios, que serían 4,3, que es lo que cargaría el cargador. ¿Qué es lo que ocurre? Que al estar tan sumamente cargadas con un diferencial tan pequeñito, aquí el balanceador ni siquiera se activa. Pero nosotros cuando cargamos a 30 amperios, lógicamente este diferencial de carga puede llegar hasta 10,5. Por lo tanto, el balanceador queda activado, ¿vale? Entonces la moto simplemente nos avisa pues que ahí hay un desbalanceo y que el balanceador está trabajando. No pasa absolutamente nada, volvemos a repetir lo mismo. Este vehículo lo que tiene es un exceso de información a la hora de gestionar la batería.
batería que por supuesto ahora tiene un BMS nuevo y lo puede gestionar bastante bien. Ya lo veis que el diferencial es muy pequeñito. ¿Vale? El segundo punto que hemos hecho, porque hay veces que la carga, hacíamos una carga completa y ¿qué es lo que ocurría? Que se nos podía quedar el vehículo bloqueado por una alarma que salía. Esa alarma era ni más ni menos que nos advertía de que había un valor de sobrecarga. Eso dentro de la configuración de los parámetros de este BMS, ¿veis? Ya me avisa que le he enchufado el cargador y ya me avisa que está volviendo a cargar. Dentro de los valores de carga, esta moto ahora mismo estaría cargada al 100% según indica. No es verdad. Esos pequeños diferenciales de carga que te permite cargar hasta 425 S03, al final es casi un voltio de diferencia, voltio y medio. Por lo tanto, ¿veis? Ya está subiendo la velocidad de carga, pero carga muy despacito. ¿Por qué carga muy despacito? Porque está prácticamente al límite. Ya nos ha dado un aviso de proximidad de carga completa o proximidad de celda completada, pero no impide, no es una alarma de batería como tal. ¿Veis? Las temperaturas de las celdas están bastante equilibradas y aquí nos indica cada uno de los voltajes que, como podéis ver, pues ahí nos dice la celda que más alta está y las demás están prácticamente igualadas, ¿vale? Por lo tanto, la carga la realiza de forma correcta. Yo recomiendo que cuanto más intentéis evitar hacer cargas rápidas, mejor, que es lo que más provoca los desbalanceos y la desconfiguración de la propia batería. Entonces las cargas rápidas, pues sí, todos queremos pues llegar a casa, meterle 20 minutos y hacer una carga completada, ¿vale? Pero no es lo más adecuado para las baterías. Lo bueno de este BMS y el sistema que lleva es que llevan un sistema de protección de balanceo que eso en cada una de las cargas lo realiza. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros cuando lleguemos a 430 de cada una de las celdas, lógicamente habrá un corte de alimentación, nos saldrá el fallo de batería sobrecargada y nos dará otro retardo, en la alarma de protección nos dará otro retardo de otros 20 segundos para cortará la carga y nos dará otros 20 segundos para volver a activar la carga. ¿Qué ocurrirá? Que al haber bajado la velocidad de carga, el voltaje reducirá y volverá a autorizar. Si nosotros la carga completa la realizamos con el contacto dado, lógicamente estará intentando cargar continuamente hasta que llevemos la batería a una sobrecarga, a una alarma de sobrecarga, perdón, no a una sobrecarga, que los parámetros están perfectamente configurados para que controle todo esto. Nos dará una alarma de sobrecarga, la cual pues la forma que tenemos de eliminarla es simplemente dejando el contacto encendido y con ese medio amperio de descarga que tiene con el contacto dado, esperar. ¿Cuánto? Pues si nos hemos pasado de sobrecarga, pues puede llegar hasta incluso media hora hasta que descargue ese pequeño voltaje. Recomendación, cuando carguemos, sobre todo, vehículo apagado. Y ya os digo que cuando soltemos el cargador, pues lo único que hará es que cuando volvamos a encender, por mucho tiempo que haya pasado, como es una alarma interna de la propia controladora, nos avisará que la batería ha sido desactivada y esperará esos 30 segundos de retardo. Si el BMS actúa en balanceo o lo que sea, pues no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, en cuanto a los temas de carga de alimentación de este tipo de vehículos, pues lo tenemos ya bastante bien resuelto. Indicaros que simplemente son carteles informativos, no tenemos que tener ningún miedo porque la balanceadora está funcionando perfectamente. Fijaros en los valores que los diferenciales son mínimos, ¿vale? Ahora, bueno, ya tenemos el vehículo cargado. Como es lógico, no os puedo enseñar montado porque es muy complicado. Entonces, lo que hemos hecho es hacer grabaciones de esta pantalla dentro del ordenador para poder mostrar un poquito qué es lo que ocurre en las baterías. En las baterías de litio ocurre en todas exactamente igual. Cuando nosotros aceleramos, en función de la potencia de descarga, hay celdas que descargan más rápidos y otras más lentos. Entonces se genera durante el funcionamiento, si podéis ver aquí tenemos un potencial de 6000 vatios y tenemos un diferencial de entre celdas de 0,3. ¿Qué es lo que provoca esto? Pues que cuando tú metes dentro de la configuración de la controladora los valores óptimos de trabajo, pues sea muy difícil poder hacer un control total de todos estos parámetros. ¿Por qué? Pues porque no tenemos un valor fijo para las 27 series que estamos trabajando.
Entonces se crea un diferencial y lo que hace, que puede llegar a hacer en caso de que nosotros, aquí ahora por ejemplo estamos trabajando solo con 63 amperios, tal y como muestra en la pantalla, pero nosotros trabajando en modo Pro, este consumo puede llegar a superar hasta los 90-92 amperios de consumo, lo que nos crearía un diferencial de voltaje de casi 0,4. Este diferencial solamente es creado en el momento de un acelerón fuerte. Subir un puerto de montaña de forma continuada durante mucho tiempo con 2 personas encima, llevaría a un exceso de consumo elevado. Los diferenciales de voltaje de baterías, es importante saber que en la mayoría de los parámetros, tanto de controladora como de BMS, los valores que ya derriba o generan las alarmas son valores que están por encima de los 0,7 voltios. En caso de detectar un desbalanceo mayor a los 0,7, saltarían todas las alarmas. Entonces, el uso que nosotros solemos recomendar es pues que el Pro lo utilicemos o lo activemos solo cuando nos haga falta y bueno, en adelantamientos y demás, y si no, pues volver a recuperar la posición de City, que reducimos el consumo y por supuesto los desbalanceos. ¿Qué es lo que se ha hecho en esta situación? Claro, estos desbalanceos que no estaban contemplados anteriormente en la programación de la propia controladora han sido todos ajustados internamente para que esas alarmas sean absorbidas. Entonces, ahora vamos un poquito con la explicación de funcionamiento del display, ¿vale? Quitamos el cargador, que lo habíamos dejado cargando, hemos llegado ya a los 113,8, aún podríamos cargarle 2 voltios más, que sería el voltaje mayor, pero ahí lo tenemos, ¿vale? Encendemos el display. Como ya habéis visto, desde que he soltado el cargador, aún me está, le quito la pata, por supuesto, aún me está indicando que el cargador estaba puesto, ¿vale? Dentro de los parámetros, en el propio display tenemos varias indicaciones, como hemos dicho en vídeos anteriores, varias indicaciones dentro del display. El indicador de temperatura de batería, que es importante, que tenemos varios parámetros, pero bueno, no suele calentar, es un porcentaje bastante bueno, 25 grados, pero no llegar al rojo. En caso de que lleguemos al rojo, por favor, paremos, que hay algo que se está calentando fuera de lugar, ¿vale? Este indicador de estos 2 voltajes y battery, este es el shock que te indica directamente desde el BMS, o sea, este es el voltaje real que tiene de almacenamiento la batería, mientras que este es el voltaje de lectura de la controladora. Nosotros cuando vamos en marcha podremos ver fluctuaciones de voltaje aquí dentro de este nivel, porque es lo que la controladora está consumiendo. Entonces, mientras que esto va en proporciones de cada 10%, aquí en un acelerón determinado podemos ver que nos baja el consumo. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras nosotros tenemos batería, en un acelerón fuerte, si el consumo se eleva, esta línea baja muy rápida. Por lo tanto, si tenemos una cuarta parte de lo que es este indicador de voltaje, sabemos que un acelerón puede llegar abajo, generar un sobreconsumo y generarnos una alarma. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Se han modificado los parámetros para que esto no ocurra. Entonces, originariamente este vehículo ya venía así, pero sí, y se ha mantenido así, se ha recuperado esa posición para que nosotros cuando lleguemos al 50% de batería, cuando nosotros aceleremos, primero al 50% ya nos impide entrar en el modo Pro. Tenemos los 2 modos, el City y el Pro. Al llegar al Pro, pues al 50%, el Pro automáticamente no nos deja a meterlo. ¿Por qué? Porque trabajando en Pro podemos llegar a desbalanceos de 0,4 décimas de diferencial entre celdas, mientras que si trabajamos en City, el diferencial es de 0,18, 19, 0,2 por redondear, ¿vale? Entonces ese desbalanceo, al ser menor, nos permite más rango de trabajo. Y luego tenemos un segundo indicador que está al 20%, pero lo vamos a subir al 25%, que es el nivel de seguridad. En ese momento ya la moto entraría en eco, y en ese eco pues automáticamente nos permitiría la moto alcanzar unos 40-45 km por hora, 50 lo mucho de forma normal, y tendría unos consumos pues de 15-20 amperios, que significa un desbalanceo entre celdas pues de apenas 0,6-0,7, o sea, prácticamente muy poquito, ¿vale?
Por lo tanto, nos permitiría apurar bastante más la batería dentro de esas 2 rayitas porque ya la caída de voltaje sería inferior. Además tenemos un tercer indicador, que la pena es que este display no lo marque con numeritos, que es este de aquí, que lo que nos hace es indicarnos el consumo que tiene en ese momento, lo que está tirando. Este consumo, yo lo he estado comparando mucho con lo que son los consumos que nos está indicando aquí de corriente, del BMS, no son exactamente igual. Digamos que esos son los consumos o la potencia que tira por las fases del motor. Por lo tanto, podremos ver que habrá en ocasiones que nosotros está consumiendo poca corriente, pero aquí nos está marcando prácticamente en rojo. Al final son directamente proporcionales, por lo tanto, si nosotros le queremos meter un achuchón, veremos que esto sube en exceso y esto baja directamente proporcional. Por lo tanto, es otro indicador en el cual nosotros podemos averiguar un poco el tipo de uso que se le está dando. Ya os digo que el problema que tiene esta moto, que es una moto bastante potente, por lo tanto la batería que lleva está dimensionada pues para el tipo de uso que es este tipo de vehículo, pero quizás un poquito más le vendría bien. Entonces nosotros lo que hemos hecho es para evitar todos estos desajustes que genera durante el funcionamiento, alarmas, bloqueos de BMS y demás, es que la propia controladora que está en el interior tenía una serie de parámetros no solo de seguridad sino de consumo que los hemos ajustado en función de los niveles de carga de batería, precisamente para impedir que cuando nosotros tenemos una menor cantidad de energía o de voltaje, aumente el voltaje. Entonces lo hemos ajustado para que trabaje todo acorde con ello. Indicaros que también hay uno de los valores que nos habéis dicho en varias ocasiones, que es este nivel de aquí, que raras veces lo veis con la carga completa. Esto se debe a que los valores de programación de la moto nos indica que la carga completa serían 116 voltios, mientras que en la propia batería 116 voltios significa que es carga máxima. No significa que sea carga completa, sino carga máxima. Entonces, os recuerdo, si nosotros cargamos a 30 amperios de velocidad, que serían lo que son 3000 vatios, lo que vamos a conseguir es un diferencial de celdas mayor. Ahí va, que nos vamos. Es un diferencial de celdas mayor y por lo tanto una de las celdas siempre llegará mucho antes a 4,3, cortará la alimentación, pero nunca alcanzaremos ese voltaje. Entonces, recomendación, cuando hagamos cargas rápidas podemos hacerlas, pero no hacerlas nunca completas. Intentemos hacer un 80% o 90% de carga rápida y el resto hacerla en modo... en carga más lenta, más tranquila. ¿Para qué? Pues para que ella sola se termine de cargar. Entonces ya os digo que cuando se hacen las cargas lentas, pues ahora mismo estabais, como podíais ver anteriormente, estaba cargando a prácticamente 1 amperio. Eso es muy despacito, pero ni genera temperaturas y puede llegar a alcanzar el máximo nivel de carga completo, pero es a base de tiempo y paciencia. ¿Vale? Entonces la moto está funcionando bastante bien. Y ahora pues lo que ya nos queda es, después de haber hecho las comprobaciones de consumo, voltajes, amperajes en modo Eco, City Pro, vamos a proceder a hacer una ruta completa. Pues calculamos que aproximadamente los 250 kilómetros debería hacer este vehículo en los 3 rangos de trabajo, tanto en el del 100 al 50, del 50 al 25 y del 25 al 0. Debería hacer esa autonomía. Entonces vamos a sacarla a la calle a probar y luego haremos una carga completa hasta el 80% en el modo de los 3000 vatios y el resto lo haremos pues con los 1500 de forma más tranquilita para ver que realmente hace la carga completa sin que tenga que saltar el balanceador de la batería ni nada por el estilo. Entonces en el próximo vídeo os explicaremos, os diremos las sensaciones y por supuesto os explicaremos cómo ha ido todo, ¿vale? Venga, espero que os guste y os deje más tranquilo de que este vehículo está ya rodando y en pleno funcionamiento. Un saludo.